Sean todos bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre las inmunodeficiencias primarias y secundarias. Somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero pertenecientes a la licenciatura en médico cirujano. Nosotros seremos los ponentes de este video y nuestro contenido será basado en el libro de inmunología Rojas Espinosa. Entonces empezaremos con la inmunodeficiencia adquirida, en donde vamos a tener que va a haber dos tipos: inmunodeficiencias primarias y secundarias. Dentro de las inmunodeficiencias primarias va a haber las cuales afecten la inmunidad celular, como la linfoplasia, la inmunidad humoral y las de tipo combinada, las que afecten tanto la inmunidad celular como la humoral. Y las inmunodeficiencias secundarias va a haber igual las que afecten la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Comenzando con las inmunodeficiencias primarias, tendremos a la inmunodeficiencia severa combinada, la cual se caracteriza por una ausencia de células T y B funcionales, es decir, afecta tanto la inmunidad celular como la humoral. Por lo tanto, nuestro paciente va a estar predispuesto a contraer infecciones tanto virales, bacterianas y por hongos. El caso más conocido fue el de David Vetter, el cual fue un joven que nació con esta patología y vivió toda su vida confinado a una cápsula estéril, por lo cual se le conoció como el niño de la burbuja, y murió a los 12 años después de un trasplante de médula ósea que no resultó exitoso. ¿Qué puede presentar nuestro paciente? Otitis media aguda recurrente, enfermedades respiratorias como neumonía o bronquitis, algodoncillo oral, también conocido como candidiasis oral, y diarrea. Ahora, tendremos dos variantes de esta patología: la XSCID, la cual se caracteriza por una mutación del gen IL2RG del cromosoma X, el cual este gen participa en la síntesis de la cadena gamma del receptor de membrana para la interleucina 2 del cromosoma X, por lo tanto va a ser común en niños. Y la ADA-SCID, la cual es una mutación del gen ADA del cromosoma 20. Este cromosoma participa en la síntesis de ADN y en la ruptura de metabolitos tóxicos para los linfocitos. Su tratamiento va a ser mediante antibióticos, anticuerpos o adenosina desaminasa, pero el tratamiento definitivo va a ser un trasplante de células madre pluripotenciales, es decir, un trasplante de médula ósea. Continuando con las inmunodeficiencias primarias, tendremos el síndrome de Wiskott-Aldrich, el cual es un desorden hereditario que se caracteriza por plaquetas bajas en sangre, eczema, también conocido como dermatitis, infecciones recurrentes, epistaxis, es decir, sangrado nasal, sangrado de encías e intestino, puede haber esplenomegalia y un alto riesgo de leucemia y también de formación de tumores de ganglios linfáticos. Este síndrome fue estudiado por A. Wiskott en 1937 y posteriormente desarrollado por R. A. Aldrich en 1954. Se caracteriza por una mutación del gen WAS ubicado en el brazo corto del cromosoma X, y este gen participa en la formación de la proteína WAS-P, la cual es una reguladora de los linfocitos T, B y plaquetas. Es decir, nuestro paciente va a producir linfocitos T, B y plaquetas, más sin embargo van a tener un funcionamiento deficiente. El tratamiento es a base de antibióticos, inmunoglobulinas, transfusión de plaquetas o corticosteroides en caso de que haya eczema, factor de transferencia, es decir, transferir memoria inmunológica de un paciente sano hacia el paciente con la patología, y trasplante de médula ósea o células madre de cordón umbilical. Mi nombre es Ibe Yasmin Tecualapa Ramírez y yo voy a hablar sobre la linfoplasia tímica o síndrome de DiGeorge. Esta es una inmunodeficiencia primaria congénita que fue descrita en 1969 por Angelo DiGeorge y es causada por un desarrollo anormal del timo durante la vida embrionaria. Como el timo es el órgano donde maduran los linfocitos T, estos pacientes presentan una disminución de la inmunidad celular y son más propensos a sufrir infección. Esta enfermedad se va a deber a una mutación en la región 22q11.2 del cromosoma 22. Se ha relacionado principalmente a los genes TBOX1 y al catechol o methyltransferase, los cuales participan en el desarrollo normal de varias estructuras del organismo. Los pacientes pueden presentar alteraciones faciales como lo son la mandíbula pequeña y orejas bajas, también defectos cardíacos, el paladar hendido, problemas para hablar y tragar, y además también niveles bajos de calcio en sangre. También presentan una respuesta inmunológica deficiente debido a las alteraciones del timo. El diagnóstico suele realizarse durante las primeras semanas de vida mediante la evaluación de síntomas, estudios de respuesta inmunológica, la medición de calcio en sangre y de radiografías del corazón y del timo.
El tratamiento principal es el trasplante de timo. Sin embargo, en algunos casos también se pueden realizar cirugías cardíacas, el trasplante de médula ósea y la administración de calcio y de vitaminas D para corregir la hipocalcemia. Ahora voy a hablar sobre la agamaglobulinemia congénita de tipo Bruton. Esta fue la primera inmunodeficiencia primaria descrita en 1952 y se caracteriza por la ausencia o la disminución importante de anticuerpos, lo que va a provocar infecciones bacterianas recurrentes. Es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X, por lo que va a afectar principalmente a los hombres. El defecto impide la maduración normal de los linfocitos B, responsables de producir anticuerpos. Esta enfermedad va a afectar a la enzima tirosincinasa, que es necesaria para la diferenciación de los linfocitos B, y como consecuencia los pacientes van a tener pocos linfocitos B funcionales y una escasez de células plasmáticas y una respuesta deficiente a las vacunas. Las manifestaciones más frecuentes van a ser las neumonías y las infecciones causadas por bacterias como lo son los estreptococos, los estafilococos y los neumococos. Generalmente se va a detectar entre los 6 y los 12 meses de edad, que es cuando desaparece la protección de los anticuerpos maternos que pasan por lo que es la placenta y la leche materna. Por último, de mi parte, vamos a tener su tratamiento, que este va a consistir principalmente en la administración de gamma globulina intravenosa y también de antibióticos para prevenir y tratar infecciones. Hola, buenos días. Mi nombre es Martínez Godínez María Fernanda y a continuación yo voy a explicar sobre el trasplante de médula ósea dentro de las inmunodeficiencias primarias. Bien, primero tenemos que el trasplante de médula ósea es también conocido como trasplante de células madre hematopoyéticas, que este consiste en reemplazar como tal una médula ósea enferma o defectuosa por células madre sanas. Este procedimiento permite recuperar la producción normal de las células sanguíneas y mejorar el funcionamiento del sistema inmune. Su principal objetivo es reconstruir la hematopoiesis, es decir, las células sanguíneas, y corregir las inmunodeficiencias o enfermedades hematológicas que afectan gravemente a la salud del paciente. Bien, el trasplante de médula ósea se basa en el uso de las células madre hematopoyéticas, que son las células indiferenciadas con la capacidad de producir todos los elementos formes de la sangre, como lo son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Las principales fuentes de obtención de estas células son la médula ósea, la sangre periférica, la sangre del cordón umbilical, y estas, según su capacidad de diferenciación, pueden clasificarse en totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las que nos interesan en este procedimiento son las células madre hematopoyéticas multipotenciales, porque estas generan todas las células sanguíneas. Bien, existen tres tipos principales de trasplante, que son el autólogo, el alogénico y el singénico. En el autólogo se utilizan células madre del propio paciente y en estas se recolectan previamente, después se almacenan y ya luego vuelven a infundirse en el paciente. Después tenemos el alogénico, que estas células provienen de un donante compatible y es el tipo más utilizado para el tratamiento de inmunodeficiencias primarias, como de las que estamos hablando. Después está el singénico, que pues este no es tan común, pero son las células que provienen de un gemelo idéntico, por lo que existe una mayor compatibilidad genética completa. Y un requisito fundamental para el éxito del trasplante es la compatibilidad del sistema HLA, o también llamado antígenos leucocitarios humanos, ya que este disminuye el riesgo de rechazo y pues que el huésped o el paciente no rechace como tal la médula ósea o el injerto de la médula ósea. Bueno, en esta imagen podemos observar de manera resumida prácticamente cómo se realiza un trasplante de médula ósea. Primero se selecciona a un donante compatible, generalmente mediante estudios de compatibilidad genética, y ya posteriormente se obtienen las células madre de la médula ósea o de la sangre periférica del donante,
y antes de recibirla, el receptor recibe un tratamiento llamado acondicionamiento, que pueden ser quimioterapias o radioterapias para eliminar células enfermas y preparar la médula ósea para recibir a la nueva. Tenemos que las células madre se administran por la vía intravenosa y de manera similar a una transfusión sanguínea. Y una vez infundidos, estas células migran hacia la médula ósea, donde comienzan a producir nuevas células sanguíneas y reconstruir hacia el sistema inmune. Continuando con las inmunodeficiencias, sabemos que no solo son defensas bajas, sino que también van a tener fallos específicos en la arquitectura molecular de nuestro sistema inmunológico y, como ya hemos visto, se van a dividir en primarias o congénitas, que se van a deber a defectos genéticos heredados, y secundarias o adquiridas, que se van a aparecer en individuos previamente sanos, pero que por factores ambientales que más adelante veremos, se van a presentar. Y es que las primarias van a afectar procesos en el desarrollo desde la médula ósea o el timo, y las secundarias pueden ser reversibles si se controla con la causa base. Las bases moleculares de las inmunodeficiencias primarias, vamos a tener que los defectos genéticos primarios se van a agrupar en 4 categorías moleculares. La primera, como podemos observar, son los receptores de membrana y, por ejemplo, los receptores de citocinas. El ejemplo clásico es el XSCID, que es la inmunodeficiencia combinada severa ligada al X, y es causada por mutaciones en el gen IL2RG, que va a ser quien codifica la cadena gamma común necesaria para la proliferación celular. Podemos observar también las proteínas transductoras de señales, que se van a encontrar principalmente en el citoplasma, como nos muestra la imagen, y podemos observar la tirosincinasa de Bruton, y es que su ausencia va a impedir la diferenciación de los linfocitos B, lo que nos va a causar A-gamma globulinemia de Bruton. Y otro ejemplo que también podemos observar es el síndrome de Wiscombe-Aldrich, que por mutaciones en el gen WAS es el que afecta al citoesqueleto celular. También tenemos al sistema enzimático, como podemos observar aquí. Y es que ese sistema va a ser crucial para la función microbicida. Y en la enfermedad granulomatosa crónica van a fallar los componentes de la NADPH oxidasa, lo que va a impedir que los fagocitos destruyan a los microbios. Y por último, aunque no se muestra en la imagen, tenemos los defectos del complemento. Y especialmente se da en la deficiencia de C3, que como sabemos es importante porque es el punto donde convergen las 3 vías de activación inmunológica. Ahora, pasando con las inmunodeficiencias secundarias, vamos a tener, como ya habíamos dicho, que son mucho más frecuentes en la clínica y va a ser causada tanto por infecciones como el VIH y SIDA, que va a intentar atacar a macrófagos y los linfocitos T, en desnutrición y hasta en fármacos como quimioterapias, irradiación o hasta tratamientos para leucemias o linfomas. Y es que a menudo sí es más reversible que la inmunodeficiencia primaria. Por ejemplo, tenemos el caso del síndrome de hiper-IgE, que es que clínicamente vamos a sospechar de él en pacientes con eczema severo y abscesos recurrentes, principalmente en pulmón, piel y articulaciones. Y es que va a ser causado principalmente por el Staphylococcus, y pues en el laboratorio vamos a identificar una concentración elevada de IgE, pero con la IgG, la IgA y la IgM con valores normales. Así también vamos a tener una eosinofilia en sangre. Mientras que el síndrome de Hope va a estar estrechamente relacionada, pero ese se va a distinguir por defectos en la quimiotaxis, que es la movilidad de la célula. Y por eso van a afectar específicamente a los ganglios linfáticos y al sentido subcutáneo. Y es que tanto el síndrome de hiper-IgE y el síndrome de Hope se tiene que manejar con antibióticos para evitar complicaciones graves. Ahora les voy a hablar sobre la candidiasis mucocutánea, que esta es una enfermedad relacionada con un problema del sistema inmunológico, principalmente de las células T. Las personas que la padecen presentan infecciones recurrentes por hongos del género Cándida.
especialmente en la piel, en las uñas, en el cuero cabelludo, en las mucosas como en la boca y la vagina. Esto sucede porque el organismo tiene dificultad para defenderse correctamente contra estos hongos. Además, los pacientes también pueden presentar infecciones bacterianas asociadas. En cuanto al tratamiento, generalmente se utilizan medicamentos antifúngicos para controlar estas infecciones. El SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH. El VIH es un retrovirus que contiene ARN y se transmite principalmente por medio de la sangre, de las relaciones sexuales y hasta de madre a hijo durante el embarazo o lactancia. Este virus puede permanecer muchos años en el cuerpo sin causar síntomas evidentes, sin embargo, poco a poco va debilitando el sistema inmunológico. Al inicio, los síntomas pueden parecerse a una gripe, como es una fiebre, una pérdida de peso, sudoración nocturna y cansancio. Con el tiempo aparecen las llamadas infecciones oportunistas, que son enfermedades que se aprovechan de la debilidad del sistema inmunológico. Entre las más frecuentes está la neumonía, la candidiasis, la tuberculosis, infecciones por hongos y algunos tipos de cáncer como el sarcoma de Kaposi. El VIH infecta principalmente a los linfocitos T CD4, que son células muy importantes para la defensa del organismo. Para entrar a estas células, el virus utiliza una proteína llamada GP120 que se une al receptor CD4 y a otros correceptores, CCR5 y CXR4. Después de entrar a la célula, el virus utiliza una enzima llamada transcriptasa reversa para convertir su ARN en ADN. Luego, este material genético se integra al ADN de la célula mediante otra enzima llamada integrasa, permitiendo que el virus se replique. A medida que el VIH destruye los linfocitos CD4, las defensas disminuyen y el paciente se vuelve más vulnerable a infecciones o enfermedades. La evolución del SIDA, en las primeras semanas ocurre una infección aguda donde el virus se multiplica rápidamente. Después puede haber una etapa llamada latencia clínica donde la persona puede sentirse bien durante años, aunque el virus siga dañando poco a poco lo que es el sistema inmunológico. Finalmente, cuando los niveles de linfocitos CD4 son muy bajos, aparecen ya los síntomas graves y las infecciones oportunistas, como ya las habíamos dicho. Por último, tenemos lo que es el tratamiento, que actualmente no existe una cura definitiva para el VIH, pero sí hay tratamientos antirretrovirales que ayudan a controlar esta enfermedad. Estos medicamentos disminuyen la replicación del virus y permiten que las personas tengan una mejor calidad y expectativa de vida. Entre los medicamentos más utilizados se encuentran los inhibidores de la transcriptasa reversa e inhibidores de la integrasa. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.